Enero de 1954. Radio Chilena, Santiago. Violeta Parra entra al estudio con su guitarra. Es su primer programa radial. El personal técnico está en la sala de control. Violeta empieza a cantar. Algunos se acercan curiosos, otros se ríen. ¿Cómo es posible que se deje cantar a una persona que todavía no sabe emitir la voz?, murmuran. Nadie conoce ese estilo, dicen con desprecio. En ese momento, Violeta no lo sabe, pero esa voz que nadie quería escuchar está a punto de recibir más cartas de agradecimiento que el mismísimo Cardenal de Santiago. ¿Cómo pasó? Esta historia prueba que el rechazo inicial no define el destino final. Hola, amantes de las historias de superación que desafían todas las expectativas. Bienvenidos a nuestro canal. Antes de descubrir cómo Violeta Parra convirtió las risas de un estudio en miles de cartas de amor del pueblo chileno, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te subestimaron en tu primer día de trabajo? En 1954, Violeta Parra tiene 36 años. Ha pasado 2 décadas cantando boleros y rancheras en bares, quintas de recreo, circos ambulantes. Su hermana Hilda siempre tuvo mejor voz. La gente lo decía abiertamente. A la Violeta se le escucha la guitarra, pero el canto era medio ronquita. Durante años, Violeta fue la sombra de su hermana, la que acompañaba, la que llenaba el espacio, pero nunca la estrella. Hasta que en 1952, su hermano Nicanor, el poeta, le dijo algo que cambió todo. Violeta, deja de cantar canciones españolas. Ve al campo. Busca las canciones que están muriendo. Sálvalas antes de que desaparezcan. Violeta obedeció. Abandonó su viejo repertorio. Viajó por pueblos rurales. Habló con campesinos ancianos. Grabó cantos a lo divino, tonadas, parabienes. Música que nadie en Santiago conocía. Música auténtica. Pero en 1954, Violeta sigue siendo una desconocida. Una mujer de clase baja, sin educación formal, con una voz que no encaja en los estándares de la radio comercial. Entonces recibe una llamada de Radio Chilena. Lo que Violeta no sabía es que esa llamada cambiaría la historia de la música chilena para siempre. Radio Chilena acaba de formarse. Es propiedad de la Iglesia Católica de Santiago. El director de programación se llama Raúl Aicardi, un visionario que quiere revolucionar la radio chilena. Aicardi reúne a los comentaristas culturales más importantes del país. Quiere programas diversos, interesantes, que se destaquen. Un día llama a Ricardo García, uno de los locutores radiales más respetados de Santiago. Ricardo, necesito que dirijas un programa de música folclórica, le dice Aicardi. Ricardo García se queda en silencio. Luego responde: Raúl, yo no sé nada de música folclórica, no entiendo ese mundo. No te preocupes, insiste Aicardi. Una persona llamada Violeta Parra cantará y explicará el significado de cada canción. Tú solo escribes los libretos y diriges el programa. García nunca ha oído hablar de Violeta Parra, nadie la conoce. Cuando Violeta llega al estudio por primera vez, Ricardo la describe así. Es una persona sencilla con una mirada penetrante. Sencilla. Esa palabra lo dice todo. Violeta no viene de la élite cultural. No estudió en conservatorios. No tiene contactos en el mundo de la radio. Pero tiene algo que nadie más tiene. Una conexión profunda con el alma del pueblo chileno. El primer día de grabación. Violeta entra al estudio. Deja su guitarra en una esquina. Se sienta. Empieza a tocar. Ricardo García recuerda ese momento con precisión casi fotográfica. Empezó a tocar
y la gente que estaba en la sala de control se fue acercando. Algunos un poco espantados, asombrados. Era un canto totalmente distinto. Nadie conocía ese estilo, esa forma de cantar. La reacción del personal técnico es mixta. Algunos se acercan con curiosidad genuina, otros con desprecio apenas disimulado. Unos se reían, recuerda García. Otros decían, ¿cómo es posible que se deje cantar a una persona que todavía no sabe emitir la voz? Imagina la escena. Violeta Parra, una mujer campesina de 36 años, cantando con una voz rasposa, nasal, completamente diferente a las voces educadas de la radio comercial. Los técnicos de sonido, acostumbrados a las cantantes de boleros con voces suaves y controladas, están desconcertados. Toda clase de comentarios adversos por parte de algunos, continúa García, y, por parte de otros, una gran admiración e interés. Violeta escucha las risas, escucha los comentarios, pero no se detiene, sigue cantando. Porque lo que está haciendo no es entretenimiento vacío, es rescate cultural, es preservación histórica, es dar voz a los que nunca tuvieron voz. No cabe duda que su forma de cantar y tocar la guitarra es muy particular y, sobre todo, original, concluye Ricardo García. Original. Esa es la palabra clave. En un mundo de imitadores, Violeta es auténtica. Pero lo verdaderamente impactante es lo que nadie en ese estudio podía predecir. El programa se llama Así canta Violeta Parra. A veces, simplemente, canta Violeta Parra. Se transmite todos los viernes a las 20 horas. El formato es revolucionario para la época. Violeta no solo canta, explica, contextualiza, educa. En cada programa cuenta la historia de un canto campesino. Explica si es a lo humano o a lo divino. Describe dónde encontró al cantor, qué comían en esa región, qué afinación usaban para acompañar la melodía, qué fiestas religiosas celebraban. Ricardo García escribe los libretos, pero el corazón del programa es Violeta, su voz, su conocimiento, su pasión. El programa busca ser muy cálido, simple y de mucha conexión con el público, y lo logra. Algunos episodios se graban en el estudio, otros en exteriores, en poblaciones alrededores de Santiago, en el campo, en el restaurante de Clarisa Sandoval, la madre de Violeta, en Barrancas. Incluso en la casa de Violeta en La Reina, una vivienda modesta con piso de tierra. Grabar en exteriores tiene sus problemas. Ruidos de fondo, mucha gente participando. La grabadora en mano tratando de capturar las canciones y los libretos entre el caos controlado de la vida real. Pero esa autenticidad, ese caos, es precisamente lo que hace que el programa conecte. No es música producida en un estudio aséptico. Es vida, es pueblo, es Chile real. Ricardo García trabaja con Violeta durante meses y observa algo extraordinario. Violeta tiene un contacto muy especial con las personas, dice. Consigue cosas imposibles. ¿Cómo qué? Sacar a la gente de sus casas en pueblos remotos. Hacer que campesinos tímidos hablen frente a un micrófono. Convencer a niños de cantar canciones que aprendieron de sus abuelos. Los maneja muy bien, continúa García. Logra obtener de ellos lo que anda buscando. Una música, un canto o simplemente una reflexión. Y luego añade algo crucial. Tiene un poder inmenso sobre las personas.
Poder, no en el sentido de dominación, en el sentido de conexión. Violeta puede entrar a un pueblo donde nadie la conoce y en cuestión de horas tener a los ancianos llorando mientras cantan tonadas que no habían cantado en décadas. ¿Por qué? Porque Violeta no viene como antropóloga distante, viene como una de ellos. Habla su idioma, entiende su pobreza, respeta su cultura. No está extrayendo folclore para exhibirlo en museos, está salvándolo del olvido. Los campesinos lo sienten y se abren. Ese es el verdadero genio de Violeta Parra. No solo su voz o su guitarra, su humanidad. Todavía no has visto la mayor sorpresa de todas. Raúl Aicardi, el director de Radio Chilena, se da cuenta del éxito del programa de una manera muy específica: las cartas. Empiezan a llegar cartas a la radio, decenas, luego cientos, luego miles, millares de cartas, recuerda Ángel Parra, el hijo de Violeta. ¿De quién? De campesinos que migraron a Santiago buscando trabajo, de obreros en las salitreras del norte, de familias humildes que nunca habían escuchado su música en la radio. Las cartas dicen cosas como: gracias por tocar nuestra música, gracias por recordarnos de dónde venimos, gracias por no olvidarnos. Son cartas de agradecimiento profundo, personal, emocional. Y entonces ocurre algo histórico. Ángel Parra lo documenta en su libro Violeta se fue a los cielos. Nunca nadie en esa radio, ni el propio cardenal José María Caro, ni la Iglesia Católica de Santiago y propietarios de la emisora, recibía tantas cartas de agradecimiento de su pueblo. Lee esa frase de nuevo. Radio Chilena es propiedad de la Iglesia Católica. El cardenal José María Caro es el líder religioso más importante de Santiago. Durante años ha sido el que más correspondencia recibe. Hasta ahora. Violeta Parra, una mujer campesina, autodidacta, con una voz ronquita, está recibiendo más cartas que el cardenal de Santiago. El símbolo es perfecto. El pueblo está eligiendo. Y están eligiendo a Violeta. Espera un momento, porque lo que sigue es aún más increíble. Isabel y Ángel Parra, los hijos de Violeta, recuerdan una imagen de su infancia. Sacos llenos de cartas, llenando la casa modesta de la reina, una casa con piso de tierra y muebles escasos. Las cartas se acumulan, miles de ellas, cartas emocionantes y llenas de cariño, según los testimonios. Y aquí viene un detalle que es a la vez conmovedor y absurdo. Durante el invierno, usaron algunas de esas cartas para encender la estufa. No porque fueran insensibles, sino porque eran pobres, porque el frío de Santiago en invierno es brutal, porque necesitaban calor más que papel. Imagina eso. Miles de personas escribiendo con esfuerzo, muchos apenas alfabetizados, para agradecer a Violeta. Y esas cartas, esos testimonios de amor popular, terminan como combustible. Es una metáfora perfecta de la vida de Violeta, amada por el pueblo, nunca rica, siempre luchando, siempre dando más de lo que recibía. Luis Arce, el segundo esposo de Violeta, cuenta otra historia reveladora. Una vez que fui a Santa Rita, oí a varios guasitos. «Vamos a oír cantar a Violeta», decían. Salían, se reunían en alguna parte que hubiera radio, porque en el campo no hay mucha electricidad, y escuchaban el programa, calladitos. Esa imagen es poderosa. Campesinos en pueblos sin electricidad, caminando kilómetros para llegar al único lugar con radio, reuniéndose en silencio, escuchando a Violeta cantar las canciones de sus abuelos.
calladitos. Esa palabra lo dice todo. No están celebrando ruidosamente, están escuchando con reverencia, como quien asiste a misa, como quien recibe algo sagrado. Porque para ellos, esas canciones son sagradas, son su historia, su identidad, su alma. Y por primera vez en la historia de la radio chilena, alguien las está transmitiendo con respeto. Lo que has visto hasta ahora no es nada comparado con esto. El programa de Violeta alcanza números históricos. Éxito rotundo, según los registros. Récord de sintonía. Primer lugar de sintonía nacional. Violeta Parra, que hace 2 años cantaba en bares donde nadie prestaba atención, ahora tiene el programa más escuchado de Chile. Poco a poco, Violeta se da a conocer, documenta Ricardo García. Comienza a tener su público y se sitúa en el lugar donde merece estar. Su nombre y su canto llegaron a un importante número de personas. El impacto es inmediato y masivo. Margot Loyola, una folclorista respetada, observa con asombro. Su carrera fue vertiginosa. Vertiginosa. Esa es la palabra perfecta. En enero de 1954, Violeta es una desconocida. En junio de 1955, apenas año y medio después, gana el premio Caupolicán a la mejor folclorista del año, otorgado por la Asociación de Cronistas de Espectáculos. Raquel Barros, otra folclorista, recuerda que a principios de los años 50, Nicanor Parra le preguntó si conocía a su hermana Violeta. Barros no tenía idea de quién era. 2 años después, todos en Chile conocen a Violeta Parra. De la invisibilidad total a la prominencia nacional. En 2 años, por un programa de radio que casi nadie quería hacer, con una voz que muchos despreciaban. No vas a creer lo que descubrimos sobre el final de este programa. Aquí viene la ironía devastadora. El programa Así canta Violeta Parra termina a finales de 1954. Duró aproximadamente 9 meses, enero a septiembre, apenas 3 trimestres. ¿Por qué terminó? Las razones no están claras. Algunos dicen que Radio Chilena cerró por problemas financieros internos. Otros sugieren que terminó porque Violeta viajó a Europa para el Festival de la Juventud en Polonia. La verdad, probablemente es una combinación de ambas. Pero lo importante no es por qué terminó, es lo que logró en ese tiempo imposiblemente corto. Un historiador lo resume perfectamente. La importancia del programa fue enteramente desproporcionada a su breve existencia. 9 meses. Eso es lo que duró. Pero en esos 9 meses, Violeta pasó de desconocida a estrella nacional. Recibió más cartas que el Cardenal de Santiago. Alcanzó récord de sintonía. Ganó el premio Caupolicán. Lanzó una carrera que cambiaría la música latinoamericana para siempre. 9 meses. El tiempo de un embarazo. Y Violeta Parra dio a luz a una revolución cultural. Cuando pensabas que la historia había terminado, el programa de Violeta hizo algo que nunca se había hecho en la radio chilena. Broadcast certain styles of music and rituals over the airwaves for the first time in the history of radio in Chile. Documenta un estudio académico. Primera vez. En la historia de la radio chilena. Cantos a lo divino, parabienes, tonadas campesinas, música de los pueblos más remotos, rituales folclóricos que estaban muriendo en el olvido. Por primera vez, todo eso estaba en las ondas radiales, accesible, preservado, celebrado. Violeta no solo entretuvo,
salvó, documentó, devolvió. Devolvió al pueblo su propia cultura. Una cultura que las élites urbanas habían despreciado durante décadas. Una cultura que estaba desapareciendo bajo el peso de la música comercial extranjera. Y lo hizo con una voz que muchos consideraban fea, con un estilo que provocaba risas en el estudio, con una autenticidad que incomodaba a los técnicos de sonido acostumbrados al glamour artificial. Entonces, ¿qué fue Así canta Violeta Parra? Fue el momento en que Chile se escuchó a sí mismo, realmente, auténticamente. Fue el momento en que los campesinos, marginados, olvidados, invisibles, vieron que su cultura importaba, que sus canciones merecían respeto, que sus voces tenían valor. Fue el momento en que una mujer sin educación formal demostró que el conocimiento real no viene de los conservatorios, viene de la vida, de la tierra, del pueblo. Y fue el momento en que quedó claro que el éxito y la calidad no se miden por las normas de las élites, se miden por la conexión humana, por el impacto emocional. ¿Por cuántas personas te escriben cartas de agradecimiento con lágrimas en los ojos? Violeta Parra recibió más cartas que el cardenal. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su verdadero poder. La historia aún no termina. Volvamos al principio. Enero de 1954. Violeta Parra entra a un estudio de radio. El personal se ríe. No sabe emitir la voz, murmuran. 9 meses después, Violeta tiene el programa más escuchado de Chile. Miles de cartas, récord de sintonía, premio Caupolicán en camino. ¿Qué cambió? Nada. Y todo. La voz de Violeta no cambió. Siguió siendo rasposa, nasal, campesina. Pero el país aprendió a escuchar de verdad. Aprendió que la belleza no está en la perfección técnica, está en la autenticidad, en la verdad, en la conexión. Los que se rieron en enero de 1954 estaban equivocados. No porque Violeta mejorara su técnica vocal, sino porque nunca entendieron qué era lo que estaban escuchando. No estaban escuchando a una cantante, estaban escuchando al alma de Chile. Y puedes burlarte de muchas cosas, pero no puedes burlarte del alma de un pueblo y esperar que ese pueblo te perdone. El pueblo no perdonó, el pueblo eligió. Eligió a Violeta. Con miles de cartas, con récords de sintonía, con amor incondicional. Hoy, 70 años después, Así canta Violeta Parra ya no existe. Duró solo 9 meses, pero su impacto es eterno. Porque demostró algo que las élites culturales nunca quisieron aceptar, que la voz más poderosa no es la más educada, es la más verdadera. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez te subestimaron y demostraste que estaban equivocados? ¿Conocías esta historia de Violeta Parra antes del éxito internacional? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, dale like y suscríbete. La próxima semana descubriremos otro capítulo sorprendente de la vida de Violeta, el viaje que nadie esperaba y que cambió todo. Hasta pronto.